Hablaremos un tema que es bastante sensible, un tema que marcó nuestro país, porque eran exactamente las 3:34 de la madrugada del 27 de febrero del 2010, cuando un terremoto de magnitud 8,8 grados Richter y un posterior tsunami sacudió a nuestro país. El movimiento telúrico tuvo una duración de 4 minutos y el epicentro se ubicó frente a la costa de la región del Biobío. Este fatídico hecho dejó 525 fallecidos y 23 desaparecidos, en donde 8 eran niños. Además, destruyó cerca de 500.000 viviendas y dejó un total de 2 millones de damnificados en la peor tragedia natural vivida en nuestro país desde 1960. Las zonas más afectadas por este desastre fueron el archipiélago de Juan Fernández, Dichato y parte de Concepción, donde el Ejército de Chile cumplió un rol fundamental con el despliegue de sus tropas para ayudar tanto en el orden público del país como a los damnificados. Cuando llegamos, ya toda la población comenzó a dirigirse a nosotros para buscar soluciones. La mayoría de la gente estaba en shock y el comandante de la Fuerza de Tareas de Dichato en esa época, lo primero que nos dijo fue que lo que teníamos que lograr era llevar tranquilidad a la población. Estas son parte de las declaraciones entregadas por el teniente coronel Armin Niklecek Orellana, comandante del Batallón de Infantería Motorizado número 6 de Chacabuco, quien estuvo a cargo del orden y seguridad en Dichato en aquella época y con quien hoy tenemos la oportunidad de conversar. Buenos días, teniente coronel. Hola, buenos días, Tania. Tal como me dijiste, soy el teniente coronel Armin Niklecek, comandante del Batallón Chacabuco. Le agradezco la invitación y estoy dispuesto a participar de esta interesante conversación. Por supuesto, le agradecemos por estar hoy junto a nosotros. Fue un tema que, por supuesto, marcó la historia de Chile. Muchísimos muertos, una situación que no quedó ajena de nadie y, por lo mismo, quisiéramos saber cuáles fueron las principales medidas en cuanto al orden y seguridad, que debieron tomar al momento de llegar al lugar. Bueno, recordando ese momento, fue, y recordando con todo el resto de los que conformamos la Fuerza de Tareas de Dichato, concluimos que lo que más nos afectó en un inicio fue el tema de la incertidumbre de no saber a lo que íbamos. Personalmente conocía la región del Biobío, pero no Dichato, y el lograr entrar a una localidad ya en las condiciones en que estaba Dichato fue bastante difícil. Condiciones en las cuales tuvimos que arreglar caminos, mover escombros para poder llegar a la ciudad de Dichato. Ver casas flotando en el mar y personas buscando a su familia fue el primer golpe, y gracias a Dios teníamos un comandante de Fuerza de Tarea que, tal como tú dijiste en tu introducción, nos dijo que lo primero que teníamos que buscar era darles tranquilidad a las familias. Y eso fue lo que hicimos desde un comienzo, entregando medios, víveres, carpas para que se pudieran alojar y tratar de calmar a esas personas que estaban buscando a su familia, que no es algo que sea sencillo. Por supuesto. Dentro de la formación militar que ustedes reciben, ¿cómo los preparan para que en una tragedia como esta logren actuar objetivamente y las emociones no les perjudiquen tanto al momento de tomar decisiones y actuar? Yo creo que eso, gracias al entrenamiento que tenemos nosotros, nuestra principal área de misión es la defensa. Tenemos que estar preparados para una crisis o un conflicto social más complicado como es la guerra. Y ante eso permanecemos permanentemente, como digo, entrenados para esto, y eso nos permite, además de eso, buscar o tener una planificación para poder enfrentar este tipo de problemas. Perfecto. ¿Qué sintió usted como Armin al momento de llegar y encontrarse con esta tragedia, con este escenario? Las personas obviamente
desesperadas por encontrar a sus familiares, hay quienes lo perdieron todo. ¿Cómo pudo enfrentar todo esto? Tal como le dije anteriormente, lo principal de nosotros era llevar tranquilidad y así trabajamos en base a esa orientación. Pero como persona, yo en esa época era capitán y tenía una hija pequeña de 2 años. Yeah. Y veía que existían padres y madres que estaban buscando niños de la misma edad de mi hija. Yeah. Entonces, lo primero fue empatizar con ellos y trabajar junto a ellos para lograr obtener los mejores resultados dentro de lo que estaba ocurriendo. Y así fue como encontramos niños y otras veces, lamentablemente, encontramos los cuerpos y otras veces, en otras ocasiones, no los encontramos. Dentro de este contexto, ¿existió alguna situación o historia que le haya cambiado la visión que tenía sobre la vida? La verdad es que muchas. Profesionalmente, le puedo decir que mi participación en la Fuerza Tarea Dichato dio otro rumbo en mi preparación profesional, y las coincidencias de la vida hicieron que 10 años después, bueno, ahora 11, me designaran como comandante del batallón Chacabuco en la ciudad de Concepción, teniendo la posibilidad de ir permanentemente a la localidad de Dichato a tomar contacto nuevamente con la gente que había conocido en otras circunstancias. Y así fue cuando conocí gente que no tenía nada, que estaba deshecha porque habían perdido todo por lo que habían trabajado toda una vida, y uno tratando de incentivarlos a que pueden volver adelante, pueden volver a levantarse. Llegamos a tomar contacto con gente que, como les dije, no tenían nada. Y 10 años después voy a verlo y habían construido de igual o mejor forma todo lo que el tsunami les había arrebatado. Fuimos sin ninguna esperanza de que alguien nos recordara, pero inmediatamente entramos a un local y una señora va, se acerca y me abraza y me dice: capitán, ¿cómo ha estado? ¿Por qué no había venido? Y eso fue, iba con mi señora, que le pareció extraño este tema, pero de ahí conversamos y ella recordaba todo perfectamente cómo había sido, y estaba demasiado agradecida de lo que habíamos hecho nosotros como institución. Por supuesto, o sea, hay muchos archivos, hay muchas entrevistas en donde demuestran el rol que ustedes tuvieron que hacer en ese entonces, más allá de buscar el orden público, apoyar también a las familias que lo habían perdido todo. Hay quienes perdieron a sus hijos y obviamente lo más difícil, por supuesto que es perder algo por lo que trabajaste durante mucho tiempo, pero perder a tu hijo, perder a un padre, a una madre en una tragedia como esta, por supuesto que el apoyo que se entrega debe ser completamente distinto, ¿o me equivoco? Tal como dice, fue completamente distinto. Nosotros los primeros 2 días, y yo estaba destinado en la localidad, en Santiago, y los primeros 2 días nos dedicamos a mantener el orden en Concepción, y posteriormente fuimos designados para integrar la Fuerza Tarea de Dichato en Dichato. Y cambió completamente el tema, la forma de cómo actuar, la forma de cómo apoyar, y habían diferentes historias que van de la mano con lo que ocurrió. O sea, habían barcos en lugares al interior que uno nunca se puede imaginar hasta que el lugar llegó un barco en la mitad de la entrada de Coliumo, por ejemplo. Claro. Habían familias sin nada, había gente desesperada, y nosotros nos dedicamos a acompañarla, nos dedicamos a apoyarlo, y creo que esas cosas engrandecen no solamente
a uno como persona, sino que el orgullo que tengo como de pertenecer al Ejército de Chile. Por supuesto que sí. ¿Hubo algún momento en donde usted se haya sentido frustrado o sobrepasado por lo que estaba viviendo en su entorno? La verdad es que, como les decía, nosotros estamos entrenados para cosas como esta. Ya. Pero en otro ámbito. Claro. Entonces, en estos casos, nosotros sabemos mantener el control y eso es lo bueno de mantener una fuerza permanentemente equipada, permanentemente entrenada para poderle hacer frente a todo este tipo de nuevos desafíos. Claramente. Su misión en esta tragedia fue restablecer el orden público. En su trayectoria en el ejército, ¿le ha tocado vivir situaciones similares o esta ha sido la más fuerte de todas? Sí, he tenido situaciones similares, pero claramente esta ha sido la más fuerte por el tema personal. Después de 3 meses, logramos entablar amistades, logramos tener vínculos con esa gente que estaba en la localidad de Dichato, que han perdurado hasta el día de hoy. Todavía seguimos manteniendo contacto, amistades, se conoce, la mayoría de la gente con la que fue más cercana ya conoce a mi familia, y llegar a ese vínculo militar con el medio civil es algo bastante importante y bastante me da bastante orgullo, digamos. Claro que sí. En una de sus declaraciones comentó que una de las experiencias más satisfactorias que ha tenido como militar fue haber estado desplegado en el terremoto porque demostraron la capacidad de entrenamiento y la capacidad de enfrentar estas situaciones difíciles. Ante esto, ¿cuál cree que fue el obstáculo más grande que tuvieron que enfrentar, tanto en lo personal como en el ámbito militar? El obstáculo más grande en el ámbito personal fue que recién había ocurrido un terremoto de estas características y tener que dejar a nuestra familia para ir a apoyar a otra gente que no conocíamos. Ya. Pero a pesar de eso, como les decía, nosotros estamos entrenados para eso y mi familia no entiende. Así que mi hija mayor, de hecho, todavía recuerda cuando me veía en la televisión y veía lo que había ocurrido. Y ella hasta el día de hoy me dice que está orgulloso porque yo ayudé a salvar gente. Yo creo que nosotros los militares no vivimos de grandes cosas, sino que de reconocimiento, de apoyo, de amistad, de camaradería. Y yo creo que esta emergencia reunió todas estas cosas. Claro que sí, es en realidad lo que muchos hemos pensado, lo difícil que es tener que actuar objetivamente, porque de una forma u otra lo emocional en situaciones tan catastróficas como esta nos pasan la cuenta, el ver que familias están sufriendo y que uno en ocasiones no puede hacer más de lo que ya está haciendo, lo deja a uno quizás como con cierta sensación extraña, pero por el otro lado es todo lo que ustedes lograron, en el fondo, ser un apoyo, ayudar a reconstruir algunas zonas, poder contar con las familias como apoyo, eso es algo definitivamente digno de destacar, pese a lo difícil que era todo, sobre todo de las pérdidas humanas hablamos, porque del mismo modo está lo difícil de enfrentar la pérdida y el rescate de personas también en este escenario donde reina la destrucción y la desesperación, como también es lo que ocurrió en el edificio Alto Río, ubicado en Concepción, sitio que al momento del terremoto, recordemos que a solo un año de haberse inaugurado, se desplomó y se partió en 2 como consecuencia de sus fallas en la construcción, dejando a más de 70 heridos y algunas víctimas fatales. Y también para saber más detalles sobre cómo se vivió esta situación, nos acompaña también el sargento segundo Sergio Mataluna Silva, comandante de escuadra en el destacamento de montaña número 17 Los Ángeles, quien participó en el rescate del edificio Alto Río. Buenos días, sargento segundo.
Hola Tania, buenos días. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Bien, aquí estamos, muchas gracias. Qué bueno, sargento. ¿Qué significó para usted el participar en el derrumbe del edificio Alto Río? Bueno, yo creo, para todos nosotros fue algo que nos marcó de por vida, yo creo, porque nadie habíamos vivido algo así. Y el trabajo que hacemos nosotros, como bien lo decía mi comandante, estamos entrenados, pero en otra situación. Claro. En el trabajo donde yo trabajo acá en Los Ángeles, pertenecemos al PARME, que es una patrulla de rescate que tenemos en el ejército. Nosotros estamos entrenados para estas cosas. Y nosotros salimos de inmediato, antes que el ejército saliera a las calles, nosotros ya estábamos en el edificio Alto Río, sin que nadie supiera. Sin que nadie supiera, nosotros ya estábamos trabajando junto a todas las PARME, porque no éramos solamente Los Ángeles. Estábamos del ejército, de la Escuela Montaña, del Yungay, que queda en los Andes, de Temuco, Tucapel, del Talca. También habían patrullas que estábamos trabajando sin que nadie supiera todavía en las redes sociales o alguien supiera afuera. Nosotros ya estábamos trabajando metidos en el edificio, como todos recuerdan cómo estaba devastado. ¿Cómo fue cuando llegó al lugar? ¿Podría describir el momento? Era un caos. Era un caos, no había nada afuera en la calle, solamente derrumbe. Nosotros que viajamos desde Los Ángeles a Concepción, no sabíamos si el camino estaba bueno, si el camino se había caído un puente, podíamos pasar, no sabíamos nada. Como decía mi comandante, lo más fuerte también fue dejar la familia sin tener contacto, sin saber nada. Nos fuimos dejando todo atrás a ayudar a la gente que estaba allá. Y era un caos lo que se vivía allá, porque después que nosotros ya estábamos en el edificio, recién salieron los militares a las calles o se decretó el estado de excepción, el estado de emergencia, que se vivió de nuevo. Pero nosotros ya estábamos ahí y veíamos cómo la gente arrancaba en las calles, cómo estaba todo. Y la misión de nosotros era ir a rescatar a la gente que estaba atrapada todavía en el edificio. Una situación difícil, por supuesto. ¿Cómo logró separar lo emocional de lo profesional para poder llevar a cabo su trabajo, más allá de la preparación que ustedes reciben? Es difícil, pero lo que más hacemos nosotros es el entrenamiento. Yeah. Entrenar. Nunca uno va a estar normalizado, dejar algo normal que ir a una catástrofe así como la que vivimos. Pero el entrenamiento nos ha dado fruto y seguimos todavía. Sigo perteneciendo al PARME, sigo perteneciendo a las patrullas de rescate y seguimos entrenando para que cuando nos toque nuevamente, ni Dios lo quiera, participar en algo igual, estar entrenado, estar más capacitado que la vez anterior, que fue la primera vez para todos, y estar al servicio de la comunidad, seguir sirviendo al ejército de Chile. En aquel momento hacían cuadras de silencio, es decir, todo el exterior debía quedar completamente sin ningún ruido, así podían escuchar los gritos de la gente que estaba adentro del edificio. ¿Cómo fue este momento? Era, fuerte, porque en muchas ocasiones yo estaba, no sé si se podrá explicar bien, pero era como un túnel que nosotros hacíamos hacia abajo, que íbamos tratando de ingresar por alguna parte, llegábamos abajo a algún lugar y gritaban silencio, y nosotros estábamos abajo, escondidos de todo. Los autos en el subterráneo no era de 1 metro, andábamos arrastrándonos en el suelo, porque los autos estaban todos aplastados, el edificio cayó abajo, y todos andábamos ahí, y gritaban silencio, y nosotros nos quedábamos ahí. Era lo mismo que cuando gritaban que había una réplica. Imagínense estar metido adentro de eso, y que dijeran réplica, y se movía todo adentro, seguían cayendo cosas.
y nosotros estábamos dentro del edificio. Ya. Era fuerte. Lo imagino, la incertidumbre debe ser lo que más pesa en estos momentos, cuando se está en una situación crítica en el fondo. Sí, no sabíamos si íbamos a seguir encontrando gente, si no íbamos a encontrar con cuerpos que no encontrábamos. No sabíamos, y era desesperante porque todos queríamos encontrar a la persona que faltaba y sacarla luego. Y la idea de nosotros siempre fue pillar a la gente viva, encontrarlas vivas, y sacar a la gente y salir del lugar, porque era muy feo y malo estar en el lugar, sobre todo cuando seguía la réplica, teníamos que estar ahí. ¿Qué fue lo que más lo marcó de esta tragedia? La gente que nos apoyaba harto en la calle cuando nos veían, nos apoyaban. Y el saber que nosotros estamos entrenados y estamos capacitados para acudir al rescate de la gente, porque la gente lo único que pedía fuera que nosotros la ayudáramos. Y creo yo que lo que más nos marcó es estar entrenados y estar capacitados para que la gente que está afuera y cree en nosotros siga creyendo y siga esperanzando que nosotros podemos ayudar en algo. Qué lindo, me imagino la mezcla de emociones que debieron haber tenido tanto el teniente coronel como usted en esta situación. Si bien tienen un entrenamiento, de una u otra forma lo emocional y la parte humana que uno lleva siempre afecta, y por lo mismo le hago esta pregunta a los dos. Diariamente a ustedes se les hace instrucción y la mayor parte del tiempo los civiles creen que solamente se preparan para conflictos armados. Ante esto, ¿qué significó para ustedes como Armin, como Sergio, enfrentar un escenario donde tenía que predominar la empatía y la compasión y demostrar que están entrenados para enfrentar este tipo de hechos? Bueno, como tú dices, lo importante, y aquí vuelvo a recalcar, lo importante es tener un entrenamiento realista, relevante y riguroso en todo ámbito. Nosotros tenemos, ahora han cambiado mucho las cosas, se han reestructurado mallas curriculares, se han reestructurado la planificación, y ya todos los comandantes de los diferentes niveles tenemos capacitaciones para este tipo de empleo en base a las experiencias que han resultado desde el 2010 hasta la fecha. En el caso del regimiento Chacabuco, por su ubicación geográfica, en forma permanente está siendo empleado no solamente para el entrenamiento en el área de misión de defensa, sino en el área de emergencia y protección civil, teniendo en consideración que por la ubicación geográfica en la que estamos, tanto el regimiento Chacabuco como Los Ángeles, estamos a disposición de podernos emplear en diferentes zonas. Y aquí es como lo que le decía yo anteriormente, que el primer empleo que tuve en la región del Biobío fue esta emergencia. 10 años después me designan como comandante del batallón Chacabuco y llego a recibirme del batallón y comenzamos con los empleos de las brigadas contra incendios por un incendio gigante que existió el año pasado. Termina este empleo en los incendios, mientras nos encontramos en el proceso de selección del nuevo contingente que nos iba a reforzar el año 2020, comienza todo el empleo del ejército en la pandemia. Y es así como ahora me corresponde ser el responsable de distribuir a la gente que va a apoyar a diferentes unidades y a diferentes zonas del país, como es el caso del año 2020, donde el regimiento Chacabuco se empleó en la región de la Araucanía, en la región metropolitana y acá en Concepción. Perfecto. Sargento Segundo.
muchas cosas que nosotros seguir entrenando para que la gente, como lo decía anteriormente, siga creyendo en nosotros. Y en eso estamos, nosotros seguimos entrenando, nos movemos en diferentes partes de lugares geográficos para seguir estando a la altura de lo que la comunidad nos requiera, o el Estado en este caso nos requiera. Nosotros acá en Los Ángeles igual hemos vivido hartas tragedias, lo mismo que se vivió allá en Concepción, acá fue en menor escala, pero igual tuvimos que ir a apoyar a Concepción, al otro lado. Salimos después, las mismas parmes que andábamos, salimos en diferentes lugares. Nosotros nos designaron ir a la costa de Arauco y seguimos allá, vimos cómo que cuando nos mostraban fotos cómo era antes y cómo quedó después. Y nosotros en el entrenamiento, seguir con los entrenamientos para seguir apoyando en todo. Claro, por supuesto que sí. Bueno, Teniente Coronel Armin, Sargento Segundo Sergio, de verdad me imagino que el labor que hicieron fue sumamente exhausto, tanto físico como emocional, y por lo mismo también les damos las gracias por la labor que realizaron en aquel entonces y la labor que realizan hasta el día de hoy. Para nosotros de verdad es un placer haberlos tenido hoy en día acá en Tu Conexión Matinal, y les damos nuevamente las gracias por contarnos su experiencia, su testimonio y contarnos parte de cómo fue todo lo que tuvieron que vivir durante ese tiempo. Les mandamos un fuerte abrazo y una vez más les agradecemos por todo lo que hacen. Muchas gracias a ti, Tania, por la invitación, y un gusto haber estado conversando con ustedes, y estamos llanos a compartir cada vez que ustedes necesiten alguna experiencia o conocer algo más de esta institución que está para servirles a todos nuestros compatriotas.